Bienvenidos a un nuevo podcast de SOGU. Soy María José Méndez, oncóloga médica del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, y conmigo se encuentra, como siempre, la doctora Begoña Pérez Valderrama, oncóloga médica del Hospital Universitario Virgen del Rocío. Hola, Bego. Hola María José, ¿qué tal? Bueno, pues acompañándonos en esta edición está con nosotros un experto oncólogo en el tratamiento de tumores genitourinarios, que es el doctor Julio Lambea. No necesita presentación, todo el mundo lo conocéis. Pero bueno, como sabéis, él está en el Hospital Clínico Lozano Blesa de Zaragoza. Bienvenido, Julio, a este podcast. Muchísimas gracias, encantado de participar en este podcast y compartirlo con vosotras. Y bueno, pues la verdad es que es una iniciativa preciosa de Sogug el hacer estos podcasts de actualización. Yo creo que seguro que van a gustar, de verdad que sí. Gracias. Bueno, pues hoy vamos a hablar, como sabéis, de los trabajos más importantes en cáncer renal que se han presentado en esta edición del Congreso Americano de Tumores Genitourinarios, que se ha celebrado del 16 al 18 de febrero en San Francisco. Así que, Julio, cuéntanos, ¿qué destacarías del Congreso en cuanto a cáncer renal? Pues cierto es que los avances en cáncer renal en este congreso ASCO-GU, la verdad es que no suponen grandes cambios en la práctica clínica, pero sí que nos aportan pues actualización de estudios o nuevas evidencias en el campo de los biomarcadores y también en datos de vida real. Las dos comunicaciones elegidas en formato oral fueron la primera, un estudio liderado por el doctor Such de la Universidad de California. Es un estudio fase 3 acerca de cáncer renal localizado en estadio 1 y este estudio trata de, digamos, mejorar, optimizar el diagnóstico de estos tumores estadio 1 mediante un PET-TAC, una técnica de PET-TAC con circonio 89. Circonio 89 lo que busca es identificar la naturaleza de estas masas renales que sean menores de 7 centímetros. ¿Y cómo lo hace? Mediante la determinación de anhidrasa carbónica 9 de la membrana tumoral, con un anticuerpo monoclonal, girentuximab, que está marcado con el circonio 89. La sensibilidad y la especificidad de la prueba en este estudio resultó por encima del 80%. La verdad es que cumplió su objetivo primario y esto se realizó, claro, determinando en una nefrectomía parcial la malignidad, la benignidad o el tipo histológico de los tumores estudiados. Además, como objetivo secundario se determinó la capacidad diagnóstica de la prueba en los tumores que tenían menos de 4 centímetros. La verdad es que creemos que puede ser una gran ayuda en el diagnóstico de estos tumores y quizás en algunos casos pues puede evitar incluso intervenciones para saber el diagnóstico de estos tumores. La segunda comunicación que me gustaría destacar es la actualización a 3 años de seguimiento del estudio NINER, el estudio de combinación en primera línea de nivolumab con cabozantinib versus sunitinib. Y en esta actualización, a 3 años, como digo, se aportan datos muy impactantes de supervivencia global. La mediana de supervivencia global de esta combinación nivolumab-cabozantinib en primera línea de cáncer renal metastásico fue de 49,5 meses versus 35,5 meses para el brazo control con sunitinib. En la anterior comunicación de datos, en la anterior actualización, eran 12 meses menos de supervivencia global de mediana. Es decir, con el paso del tiempo, con la actualización del estudio, hay un incremento de 12 meses más casi de mediana de supervivencia global con respecto al reporte anterior. Se actualizan además datos de supervivencia libre de progresión y de supervivencia global por los distintos subgrupos pronósticos del IMDC, y la verdad es que todavía en el buen pronóstico no se alcanza la mediana de esta supervivencia global de brazo de combinación. En el grupo intermedio y de mal pronóstico se sigue objetivando un gran beneficio en este brazo de combinación. Y además hay que decir que la tasa de respuestas completas y parciales es muy llamativa, un 43,3 respuestas parciales y un 12,4 de respuestas completas. Y además es interesante también hacer referencia al grupo de pacientes que han completado ya 2 años de tratamiento con nivolumab. Estos pacientes que han completado 2 años de tratamiento con nivolumab consiguen una supervivencia mediana libre de terapia subsiguiente de 20,6 meses. Un dato también muy interesante porque realmente consigues un gran beneficio de supervivencia sin la toxicidad que puede venir añadida al uso continuo del fármaco.
También quiero destacar una comunicación muy importante que fue el estudio COSMIC 313, en primera línea también de cáncer renal avanzado, y es el primer estudio en el que se combina un triplete, cabozantinib con nivolumab, igual que se hacía en el estudio que acabo de comentar, pero además añadimos ipilimumab a este brazo experimental que se enfrenta al brazo, digamos, llamado estándar en este estudio, que fue la combinación de nivolumab con ipilimumab. Por lo tanto, añadimos cabozantinib a esta combinación nivolumab-ipilimumab. ¿En qué población? En la población de intermedio y de mal pronóstico por IMDC, que se consiguió una hazard ratio de 0,74 en supervivencia libre de progresión para la población por intención de tratar en los primeros 249 eventos analizados y una hazard ratio de 0,68 en concreto en los pacientes de riesgo intermedio. En los pacientes de mal pronóstico hay que decir que no se consiguió un beneficio claro, al menos de momento, con estos eventos analizados. Lo mismo ocurre en los subgrupos estudiados al valorar la tasa de respuestas. El beneficio se consigue en el subgrupo de intermedio pronóstico. Podría pensarse que quizás las diferencias fuesen debidas a que hay una menor exposición al fármaco por parte del grupo de mal pronóstico, pero realmente no existen diferencias mayores entre la exposición de ambos subgrupos. Es llamativo que las discontinuaciones del triplete además fueron mayores en el grupo de intermedio pronóstico que en el de mal pronóstico. Y hablando de supervivencia global, no podemos todavía sacar ninguna conclusión porque los datos permanecen inmaduros. Julio, ¿tú crees que debemos empezar a estratificar con subgrupos pronósticos diferentes? Porque, bueno, lo hablábamos el otro día, ¿no? En el posasco, ¿no? Inicialmente con TKI uníamos grupo buen pronóstico, pronóstico intermedio, separábamos mal pronóstico, con inmuno parece que es al revés, y con el triplete no sabemos, ¿no? Realmente. No, no. Entonces, ¿tú crees que debemos seguir agrupando o quizá debemos separar o Yo buscar otro? creo, vistos los datos, que además son variables distintos entre distintos estudios, y más pensando en los datos del COSMIC 313, pues yo creo que sí que deberíamos separar. A ver, la presentación de los datos a veces hacen agrupación, ¿no? de intermedio con mal pronóstico también a la hora de presentar las gráficas, pero realmente estamos viendo que los distintos subgrupos están consiguiendo resultados distintos. En concreto, en este COSMIC 313, la verdad es que es muy llamativo, pues que un poco ese mal pronóstico, ¿no? Realmente parece que la aportación del antiangiogénico al doblete de inmuno-inmuno, que ya sabíamos que era muy efectivo en mal pronóstico, pues parece, al menos de momento, que no está aportando gran cosa, ¿no? Entonces yo creo que sí, creo que visto los resultados iniciales, creo que debemos apostar por estratificar por grupos distintos, sí, y no agruparlos en el mismo saco. Porque además luego, a la hora de utilización del fármaco, yo creo que nos vamos a quedar mucho más tranquilos, ya que no tenemos biomarcadores demasiado fiables, como probablemente comentemos después, pues por lo menos te quedas con la tranquilidad de que tienes una significancia estadística en ese grupo concreto, ¿no? Y con una estratificación adecuada, pues yo creo que todavía te quedas más tranquilo. ¿Y qué te parece que con unas medianas de supervivencia ya tan elevadas, que ya sobrepasan 4 años, y con un seguimiento ya mayor que tenemos de los datos, qué te parece que en el buen pronóstico todavía a pesar de un seguimiento más prolongado, todavía no sigamos viendo ningún beneficio con estos dobletes tan potentes? Yo creo que en este grupo de buen pronóstico, pues la verdad es que, a ver, tenemos la esperanza de que pueda ocurrir algo parecido a lo que hemos visto con esa actualización en un año, ¿no? Que ha mejorado la supervivencia global, la mediana, 12 meses, pero realmente no soy tan optimista. Yo creo que igual se puede llegar a un beneficio de alguna manera estadístico, pero realmente creo que al final el beneficio no va a ser tanto. No sé, ya, la verdad es que nos quedamos un poco fríos viendo esa gráfica y con esa hasarrate por encima de 1. Esperábamos otra cosa, ¿no? Yo creo que quizás la explicación de esto pueda ser que todavía este tema de los subgrupos pronósticos, ese buen pronóstico, no lo tenemos bien definido, pues ni molecularmente ni con un biomarcador adecuado, y nos basamos en los criterios del IMDC, y en este caso quizás esto se nos queda corto para ver si verdaderamente hay un beneficio de añadir, más que TKI a inmuno, añadir inmuno a TKI, ¿no? En este subgrupo de buen pronóstico. Por lo tanto, la verdad es que con los datos actuales mal lo tenemos para defender de que la combinación en ese grupo de buen pronóstico va a aportarnos algo más que no sea quizás un poquito más de respuesta, ¿no? A lo mejor igual en ese sentido sí, parece que la respuesta es algo mayor, sobre todo respuestas completas, pero a nivel de supervivencia global, desde luego, no parece que esto nos vaya a mejorar mucho. Y viendo las respuestas completas de este combo, ¿no? Que es una pasada,
Es verdad que el nivo se para a los 2 años, pero bueno, teóricamente siempre con TKI se ha mantenido hasta progresión e intolerancia, pero también es cierto que el cabo no es fácil mantenerlo, aunque se empieza a 40, pero muy difícil mantener mucho tiempo. ¿Tú crees que con que estos porcentajes de respuesta completa, que tampoco los habíamos visto nunca antes con TKIs, te apoyaría un poco la decisión de hacer descansos terapéuticos en estos pacientes? Sí, de hecho yo creo que es una práctica que todos de alguna forma hemos hecho a veces por la propia toxicidad, ¿no? Y porque el paciente muchas veces te lo pide, ¿no? Y estás viendo pues que hay pacientes que tampoco el hacer un descanso y luego volver a reiniciar el tratamiento en muchos casos no disminuye la eficacia del tratamiento, ¿no? Realmente son pautas continuas del tratamiento que se han testado así en los ensayos pivotales, pero bueno, es cierto que esas pausas muchas veces para recuperación de toxicidad no han sido tan detrimentales en eficacia, ¿no? Recuerdo los tiempos de cuando salió en Sunitinib, que parece que daba auténtico pavor a parar el fármaco por aquello de la repoblación tumoral, etcétera. Y luego hemos visto que, bueno, que tampoco era para tanto, ¿no? Tampoco hemos visto esas rápidas progresiones por haber parado el fármaco pues más de las 2 semanas de descanso o 3 semanas, ¿no? Entonces sí, yo creo que es lo que comentas. Es así. Probablemente esas pausas de tratamiento en algún caso pueden ser adecuadas, ¿no? Y no hay que tener miedo tampoco a una progresión rápida en ese sentido. Me pregunto qué va a pasar cuando lleguen los resultados del 8Y8, porque ahora como el estudio salga negativo para la combinación de nivo-IPI, de repente todo este esquema mental, ¿no? Nos va a cambiar un montón. Es cierto, es cierto. La verdad es que yo sigo un poco en la misma línea de lo que os comentaba anteriormente, ¿no? Andamos un poco perdidos a nivel del tema de biomarcadores y yo creo que los necesitaríamos porque en estos casos es muy difícil llegar a sacar conclusiones, ¿no? Entonces, bueno, ya digo, no sé. Tenemos que intentar buscar algo que mejore estos temas de clasificación pronóstica clínica para poder sacar conclusiones más fiables. Si no, da la impresión un poco a veces de que los estudios salen unos mejor que otros por azar, ¿no? Y en realidad no es por azar, sino más por desconocimiento, por falta de biomarcadores. Y el que tiene la suerte, pues mira, ese va más adelante y el que no la tiene se queda atrás. Pero realmente no parece que haya ahí una base demasiado científica, ¿no? Para poder luego discutir por qué sale uno positivo y por qué no. Entonces, yo creo que debemos seguir buscando algo que nos pueda ayudar a seleccionar bien los pacientes de entrada. Ujú. También quería destacar dos comunicaciones sobre biomarcadores acerca de lo que estábamos comentando. Ha habido pues varias comunicaciones en el Congreso, pero dos en concreto que me han parecido muy interesantes. La primera, la actualización del estudio Bionic. Han presentado datos de supervivencia global más maduros y además información del comportamiento de segundas líneas de tratamiento en estos pacientes. Hay que recordar que este estudio se diseñó en base a la eficacia esperada de distintas estrategias de tratamiento que se dirigían frente a distintos tipos moleculares de cáncer renal, en concreto 4 subtipos, los llamados CCRC 1, 2, 3, 4, y había un brazo de nivolumab, otro brazo de combinación nivolumab-ipilimumab y otro con monoterapia con un TKI. Nivolumab se utilizó en los pacientes que tenían el tipo tumoral molecular 1 y 4. El TKI en monoterapia se empleó en los tipos 2 y 3 y la combinación nivolumab y ipilimumab es así, fue testada para los 4 subtipos que comentábamos. En términos de supervivencia global, con un seguimiento de 46 meses, Nivo-IPI es más eficaz, eso se ha demostrado en esta actualización, que nivolumab solo, o sea, la combinación de doble inmuno. La combinación de doble inmuno, Nivo-IPI además tiene la máxima eficacia en 2 subtipos moleculares, en el subtipo 2 y en el subtipo 4. El subtipo 2 es el que más sensible parece además a TKIs en monoterapia. Y Nivo-IPI en primera línea y el subgrupo molecular 2 influenciarían la eficacia del TKI en esa segunda línea. Es decir, el haber recibido en primera línea la combo de doble inmuno mejora los resultados cuando utilizas TKI en segunda y si el subtipo es el CCRC2, también el TKI es más eficaz en segunda línea. Y el otro estudio de biomarcadores también muy relevante es el estudio de biomarcadores sobre el estudio que hemos comentado anteriormente, el NINER, la combinación de cabo-nivo. Se realiza un estudio genético de las muestras y además un estudio inmunistoquímico con determinación de PDL1, con expresión de CD8 y con expresión de CMET. Lo que se ha visto es que los biomarcadores detectados por inmunistoquímica, estos 3 que hemos comentado, no sirven como predictivos de eficacia.
Hay en el póster que se presentó y en la comunicación de Astra Rapid que se presentó, hay una diapositiva muy bonita en la que con la secuenciación que se realiza génica parece que hay una gran diferencia en cuanto a los tumores que tienen una expresión que responden al tratamiento y los que responden menos, ¿no? O responden más al antiangiogénico. Esto realmente lo que se ha visto es que hay más un valor pronóstico que predictivo, es decir, parece que esas secuencias génicas se asocian a un comportamiento biológico de más agresivo o menos agresivo, pero realmente no podemos decir que eso sea predictivo de respuesta a una u otra terapia, al combo de antiangiogénico TKI o solo a la utilización en monoterapia del TKI. Decir también que en segunda línea de tratamiento quería destacar un estudio que es el Cabo Point, que es un estudio fase 2 y que pretende responder a una pregunta, ¿no? La pregunta sería algo que siempre tenemos en mente, si cabozantinib es verdaderamente eficaz cuando has utilizado una combinación de inmunoterapia más inmunoterapia o inmunoterapia más TKI en primera línea, que es lo que ahora mismo bueno, estamos utilizando por financiación IO-IO, inmunoterapia, pero es posible que podamos utilizar esta inmuno-TKI, ¿no? Entonces, claro, la segunda línea que querríamos utilizar, salvo que se utilice en primera, pues la combinación de cabo-nivo, que fuera otro TKI, sería utilización de cabo en segunda, ¿no? Este estudio lo que nos dice es que las tasas de respuesta, que es el objetivo primario, son relevantes utilizando cabozantinib en segunda línea, independientemente del tipo de combinación que has utilizado en primera línea, TKI más inmuno o inmuno más inmuno. Por lo tanto, yo creo que da luz a esa duda que teníamos de si cabozantinib sería un buen fármaco en esa segunda línea tras haber utilizado combinaciones. También hay otro estudio interesante, en fase 2, el HCRN GU16-260. Este estudio, todos los pacientes en primera línea recibieron nivolumab, es un estudio fase 2. Recibieron nivolumab 4 o 6 semanas y además se valoraba la respuesta después de esas 4 o 6 semanas. Digo 4 o 6 semanas porque dependía del esquema que se hubiera utilizado la dosificación de nivolumab o el tipo de ciclo administrado, ¿no? Y los que presentaban una estabilidad o progresión, esos pacientes que no habían hecho respuesta se rescataban con una combinación de nivolumab y ipilimumab. De esa forma se consigue una considerable supervivencia libre de tratamiento y una considerable supervivencia libre de toxicidad, que son los objetivos de este ensayo fase 2. Tras haber recibido un tratamiento continuo con nivolumab o combinación, o rescate más bien, de ipilimumab más nivolumab, durante unas 96 a 108 semanas. La mediana de supervivencia libre de tratamiento es incluso mejor que la observada en el ensayo pivotal en el Checkmate 214, ¿no? que también se había valorado este ítem. Por lo tanto, bueno, abre un poco la puerta a este ensayo a la posibilidad de monoterapia con nivo y posteriormente añadir ipilimumab a los pacientes no respondedores. De cualquier forma, nosotros lo que utilizamos es el doblete. En primera línea, nivolumab se basa en los estudios, o sea, en el estudio de monoterapia y, bueno, no sería nuestra práctica clínica habitual, pero bueno, nos da un poco de luz en el sentido de que hay pacientes que a lo mejor eso abre la hipótesis de que podrían rescatarse con la combinación cuando han progresado a nivo, ¿no? También quería destacar algún póster, sobre todo pues, el póster del estudio Keynote 564, el estudio de adyuvancia con pembrolizumab, que valora la eficacia en los distintos subgrupos de riesgo que se establecían en el ensayo mediante la clasificación de UCLA y mediante la clasificación TNM, ¿no? de la JCC, en la que pues, bueno, todos los subgrupos salían beneficiados. Hay algún forest plot en el que puede haber alguna pequeña duda en cuanto a pacientes, pues, por ejemplo, con T2 o pacientes incluso con T4, quizás a lo mejor por el número de la muestra de esos pacientes, pero realmente todas las hazard ratio estaban en la zona de beneficio, ¿no? Tanto para supervivencia libre de enfermedad como para supervivencia libre de metástasis. También el estudio COSMIC 021, un estudio interesante, un estudio fase 2 que estudia el papel de cabozantinib en combinación con atezolizumab en pacientes con histología no célula clara, muy interesante este estudio. La limitación, una pequeñita muestra, solo 32 pacientes. La verdad es que los resultados son prometedores en base a PFS, pequeño grupito de pacientes con tumores cromófobos.
Y por último, pues también, no sé, animar a explorar estudios de vida real que se han presentado, ¿no? Son interesantes pues los datos de vida real que utilizan en estos estudios los esquemas que ya han sido testados en fases 3 pivotales como Pembroaxi o Pembrolizumab. Y bueno, pues hay datos interesantes muy similares a los obtenidos en el ensayo clínico correspondiente. Y luego, pues también para finalizar, destacar un gran estudio retrospectivo que valora efectividad de combinaciones en pacientes con metástasis cerebrales, tanto combinación IO-IO como combinación TKI-IO. Y lo que demuestra este estudio retrospectivo de unos 10.000 pacientes en los que aproximadamente había un 8% de tumores de metástasis cerebrales, pues demuestra que resulta más efectiva la combinación que la monoterapia con TKI y que además algo que también estamos haciendo, ¿no? Que es muy eficaz el realizar tratamientos locorregionales, pues como por ejemplo técnicas de radiocirugía sobre metástasis cerebrales. Bueno, empezando por lo último que has dicho de vida real, pues yo estoy de acuerdo contigo en que hay que seguir explorando porque es verdad que nos dan mucha información que no estaba contenida en los enfermos de ensayos clínicos que además están muy seleccionados. Y es verdad que también en los primeros ensayos con inmuno no estaban permitidas la inclusión de metástasis cerebrales, que afortunadamente ya en los más modernos sí que con tratamientos locales previos, con radioterapia, te permiten incluirlos y sí que es cierto que luego ves pacientes que antes tenían muy mal pronóstico y que luego con metástasis cerebrales tratadas sobreviven muchísimo tiempo. Así es, totalmente de acuerdo. Yo creo que además nos hemos acostumbrado a realizarlas, la SBRT, la radiocirugía, yo creo que cada día hay más experiencia con ella en los servicios de oncología radioterápica. Yo creo que hay personas especializadas en este tipo de terapia y los resultados, la verdad es que son muy buenos, sobre todo en pacientes en los que tengan más bien oligometástasis cerebrales, ¿no? Ya no pacientes con más diseminación, pero realmente es algo que ha mejorado el pronóstico de estos pacientes. Y luego, pues las combinaciones, es cierto que el estudio de vida real te deja muy tranquilo, ¿no? Porque, como bien dices, una cosa, pues no nos han dejado comprobar esto, ¿no? En los ensayos pivotales y esto nos da mucha tranquilidad a la hora de tratar un paciente estas características con estas combinaciones. Con respecto a no célula clara, es como una pena, ¿no? Porque todos los fases 2 apuntan a la dirección de que la inmuno en estos pacientes tiene su papel. Sin embargo, no tenemos ningún fase 3 que lo confirme porque, bueno, la N es muy difícil, ¿no? De hacer un fase 3. Pero es como una pena, ¿no? Porque luego muchas veces no los puedes utilizar, pero todo apunta, ¿no? Y el estudio del Cosmic 021 también apunta un poco por ahí, ¿no? Utilizas Cabo, que es un TKI muy potente, y añades inmuno y desde luego, de momento, los resultados son muy buenos, ¿no? Son muy buenos, sí, efectivamente, estoy totalmente de acuerdo, Begoña. Es una pena que no podamos hacer estudios más amplios y estudios fase 3 porque realmente da esa impresión, ¿no? De que algo está aportando, ¿no? Esa combinación a este tipo de pacientes y además ahora, pues con los cambios que ha habido con la nueva clasificación OMS, con el papilar, por ejemplo, ¿no? Pues a ver, la verdad es que te apetecería, ¿no? El poder tener disponible un combo, ¿no? Para poder utilizar en estos pacientes en los que hoy por hoy, pues casi Cabo podríamos decir que es el estándar, pero claro, el aportar ahí una inmunoterapia añadida, yo creo que es un valor añadido. No lo sé, no sé si habrá posibilidad de desarrollarlo, lo veo más complicado y bueno. Estos pequeños intentos pues animan, ¿no? A realizar. De cualquier forma, creo que en este estudio en concreto se han quedado un poco cortos de muestra. No sé cómo calcularían la muestra, pero hombre, incluyendo papilares, si fueran otro tipo de histologías, pero papilares ahí, yo creo que con el estudio estadísticamente merecería una muestra mayor, creo yo. Sí. Llamativo, ¿no? El número tan bajo, ¿no? Exactamente, exactamente. Claro, porque es muy sesgado, los resultados son muy descriptivos, es un estudio demasiado descriptivo. Sí, sí. Tengo la sensación de que es verdad que el Bionic nos está dando muchísima información, pero tengo la sensación de que cuando ya tengamos muchos datos con biomarcadores, nos van a cambiar las primeras líneas y ya no va a valer nada lo que estamos explorando con biomarcadores en la actualidad. No sé cuál es tu opinión y cómo te gustaría que fueran los ensayos en realidad, pero ya, no, no cuando tengamos esa información.
Hombre, pues la verdad es que tienes toda la razón. Claro, el problema es que te gustaría tener un diseño de estas características, pero con algo que pudieras determinar por inmunistoquímica, ¿no? O algo que pudieras determinar con una prueba muy sencillita. Claro, ponerte a valorar si el paciente tiene un microambiente tumoral, el rico o no rico en linfocitos, etcétera. Claro, eso en un laboratorio de investigación sí, pero para hacerlo en una rutina y que eso te sirva para seleccionar a los pacientes y que luego salga el estudio con esos biomarcadores y luego digas, no, es que hay que hacer este biomarcador para poner la combinación. Necesitamos biomarcadores más sencillos. Esto es la base. Seguro que esta base y estos subtipos moleculares se traducirán en algo que podamos detectar de alguna otra forma, pero hoy por hoy no lo sabemos. Pero yo creo que sí que es cierto que, a ver, que los diseños deberían tender a intentar buscar el biomarcador, ¿no? Y yo creo que es algo que nos ayudaría mucho. Ocurre que, claro, al no ser estudios independientes, es complicado el propio promotor, si es la industria farmacéutica, digamos, pues se coarte, ¿no? A sí misma, ¿no? Poniendo un grupo de pacientes seleccionados, filtrados, en los que a lo mejor por intención de tratar el fármaco va a ser positivo y en el subgrupo concreto no. Pero científicamente es lo que necesitamos. Necesitamos saber a quién beneficia el fármaco y a quién no lo beneficia. Por lo tanto, nosotros debemos aspirar a conseguir ensayos con ese diseño, sí. Además, este modelo es como el más fiable, ¿no? Y además ya se ha visto en otros estudios también, con lo cual, como tú dices, a nivel de investigación, la verdad que es como muy bonito, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Y de hecho Va por sacas ahí. conclusiones. Va Sacas por ahí. Son conclusiones. firmas génicas, lo que pasa que, claro, ponte a hacer firmas génicas en la práctica clínica, ¿no? Claro, claro. A ver, yo creo que todo llegará, porque antes veíamos como una locura hacer un NGS, ¿no? Y hoy en día, pues quizás hay cosas que en las que ya está casi estandarizado el hacerlo, ¿no? Y todo llegará, pero hoy por hoy, además, este tipo en concreto de tipos moleculares, y ya cuando nos metemos en microambiente tumoral, es ya más complejo, es ya más complejo. Si es el subtipo concreto a nivel del tumor, una plataforma, a lo mejor es un poquito más fácil, pero ya digo, meternos en microambiente tumoral, meternos en la interacción, eso ya lo veo todavía más lejano. Ujú. Bueno, Julio, pues muchísimas gracias por tu resumen, siempre magnífico. Así que nada, sin más, nos despedimos hasta el siguiente podcast.